Buenas tardes, muchas gracias a nuestra audiencia y un mensaje de solidaridad y esperanza para las personas que están pasando dificultades por las diferentes problemáticas que por estos días nos embargan. Si el patrimonio ha sido determinado como un conjunto de bienes, cualquiera que sea su clase, que recibimos como un legado de otras personas que nos han antecedido en el mundo que habitamos. Por derivación, hablamos de un patrimonio documental como el legado de los documentos manuscritos o publicados, soportados en papel aprestado, que los colombianos del día de hoy tenemos a nuestra disposición. Tratándose de bienes útiles que pertenecieron a un mundo que ya se fue, con los que las personas que ya fallecieron administraron muy diversas acciones privadas o públicas. Realmente estamos hablando de un residuo que fue conservado, pese a la acción de todos los agentes de la destrucción, y que es susceptible hoy en día de ser empleado como fuente de derechos o para representar aquello que hemos sido y el mundo que ya se fue. El problema del patrimonio intelectual como una fuente para escribir representaciones históricas o culturales es un asunto de los científicos sociales, por lo que yo solamente me voy a ocupar del problema específico de la conservación en el tiempo para los fines de consulta, lectura o reproducción para cualquier propósito. Es así que la primera pregunta que hay que formular es la siguiente: ¿por qué razones hay que conservar el patrimonio documental de la nación, de las regiones o de los municipios? ¿Por qué hay que hacer eso? Yo daría de inmediato dos razones. La primera es por el valor probatorio de los derechos que tienen las personas naturales y las personas jurídicas. Y pongo ejemplos. En la caja de seguridad del Archivo General de la Nación se conservan las cartas constitucionales originales que firmaron los constituyentes que participaron en los 8 congresos constituyentes que se han organizado en este país en 200 años. ¿Y por qué se conservan en una caja fuerte las 8 constituciones originales manuscritas firmadas? Porque cada vez que hay una duda legal relacionada con el texto exacto de algún artículo constitucional, hay que acudir a ellas. Por ejemplo, la última carta constitucional que tenemos, que es la del año de 1991, es la única que tuvo que ser firmada folio por folio por el secretario de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué tuvieron que compulsar cada hoja? Por la manera como se llegó al texto definitivo apresuradamente en la Hacienda Grande. Y eso generó dudas sobre algunos artículos respecto de su texto exacto. Por eso hubo que compulsar con una firma cada folio y hay que acudir a ese original para ver cuál es el valor probatorio que tiene cualquier artículo. Más ejemplos. Todas las colecciones de libros notariales que se conservan en todas las instituciones notariales del país se tienen que conservar para poder expedir copias fieles de cualquier transacción de propiedad o de derechos que las personas naturales o jurídicas hayan declarado ante un notario o ante un registrador. Otro ejemplo, todas las colecciones de libros sacramentales que se conservan en los archivos de todas las parroquias del país se conservan para poder expedir partidas probatorias de que alguien recibió algún sacramento durante su vida. Otro ejemplo, todos los expedientes judiciales que se conservan en los juzgados del país tienen como propósito dar fe pública de la sustanciación de los conflictos personales entre las personas que las leyes tipifican como delitos y los resultados que tuvieron en forma de sentencias condenatorias o sobreseimientos.
Otro ejemplo, todos los archivos de las oficinas de registro de la vida civil que funcionan en todos los municipios del país tienen como finalidad expedir copias de las cédulas de ciudadanía de quienes ya han obtenido la condición de ciudadanos colombianos, bien sea por nacimiento o por adopción. Más ejemplos. Todos los archivos de hojas de vida de cualquier empleado público o particular que conservan los institutos militares y policiales, las instituciones públicas y las empresas privadas tienen como único propósito respaldar los trámites pensionales de quienes alguna vez trabajaron en ellas. Y el último ejemplo que pondría es que todas las órdenes de operaciones de los cuerpos militares se tienen que conservar en los archivos de las brigadas para poder facilitar la defensa jurídica de los soldados que resulten implicados en la realización de cualquier operación militar. La segunda razón para conservar el patrimonio documental, que no es para probar derechos probatorios, es aquellas que se conservan por el valor informativo que tienen para la investigación histórica o cultural. Es decir, una vez que se depuren los archivos centralizados de cualquier institución pública o privada, se deja una fracción, un residuo, que se supone que lo van a necesitar los científicos sociales y los archivistas por el gran valor informativo que tiene. Y esto es lo que nosotros llamamos en Colombia archivos, fondos o colecciones históricas. Y todos ellos tienen que buscar un doliente, es decir, alguien que los conserve en el largo plazo. Y aquí, en este valor informativo que tienen los documentos que llamamos históricos, que es el residuo que quedó de una operación administrativa pública o privada, es donde en Colombia encontramos una diferenciación dramática que diferencia la conservación del patrimonio documental de la nación colombiana respecto de los patrimonios de los entes territoriales o de los entes municipales. Entonces, lo que yo voy a mostrar es, históricamente, en Colombia, cómo hay una diferenciación en la conservación patrimonial documental de la nación si se compara con los documentos de los territorios y de los municipios. Por eso tengo que diferenciar el patrimonio documental que hay en el país según su propietario, es decir, la nación, los entes territoriales y los entes locales o municipales. Y empiezo con el patrimonio de la nación. La nación colombiana vino al mundo entre 1819 y 1821, cuando por un resultado militar de los ejércitos libertadores se proclamó en Angostura la ley fundamental y luego se aprobó en Villa Rosario de Cúcuta la primera carta constitucional. Ahí empezó la nación colombiana. Pero resulta que ese estado republicano que se llamó Colombia heredó de 3 siglos de estado monárquico español en este territorio, heredó 2 grandes archivos que no eran de la nación colombiana, sino de la Real Audiencia y el Virreinato. Y esos 2 grandes archivos estuvieron guardados en lo que hoy es la fachada sur de la Plaza de Bolívar, donde estaba el archivo de la Secretaría General del Virreinato y el archivo de la Real Audiencia de Santa Fe. Y una vez que vino la independencia, estos 2 grandes archivos se quedaron en los depósitos originales que estaban tanto en el Palacio Virreinal, que estaba en la esquina suroriental de la Plaza de Bogotá, como en la esquina suroccidental, que era la Corte de la Real Audiencia. Estos 2 grandes archivos de 300 años de administración estatal y pública se pusieron bajo la custodia del intendente del departamento de Cundinamarca. Y después, cuando se acabó Colombia, en las manos del gobernador de la provincia de Bogotá. Pero este patrimonio del Estado español en las Indias quedó sin heredero porque la institución fue suprimida. Y al quedar sin heredero estuvo a punto de perderse, porque solamente 2 décadas después es que
ante la demanda del gobernador de la provincia de Bogotá, y se dijo, bueno, esto hay que meterle mano y vamos a tratar de salvar estos dos archivos. Y se hicieron unos contratos para organizarlos y de ahí empezaron a dar vueltas por muchos edificios de Bogotá. Muchas veces se organizó, se reorganizó, se fragmentó y se hizo esa locura que hoy en día son los fondos arbitrarios que conforman la sección colonial y luego la sección republicana del Archivo Nacional. Ese archivo finalmente se logró salvar en Bogotá porque hubo particulares que metieron la mano, porque el Estado no se declaró heredero, pero finalmente el Ministerio de Educación los adscribe a la Biblioteca Nacional y después de estar en el cuarto piso en la Biblioteca Nacional, finalmente otros prohombres decidieron mantener su independencia como Archivo Nacional y finalmente van todos a terminar en lo que es el Archivo General de la Nación, en tiempos ya muy recientes. Pero en este país la Ley General de Archivos es solamente del año 2000. Es decir, apenas tenemos 20 años de Ley General de Archivos, lo que quiere decir que los otros 180 años de vida republicana, desde el Congreso de Villa el Rosario, no hubo una ley de archivos y no hubo una política de archivos, sino que los salvamentos de la nación lo hicieron personas con una ética archivística excepcional. Y gracias a eso, la nación cuenta con un patrimonio que hoy en día es muy grande y que está conservado en los dos grandes edificios que hoy en día tiene el Archivo General de la Nación. Y eso es lo que podemos llamar el gran patrimonio histórico documental de la nación, que hoy en día tiene una institución muy seria y respetable, y tenemos unos depósitos que han permitido salvarlos, una buena parte, porque otra parte está en otra institución. Pero lo que quiero decirles es que la nación fue afortunada, porque tuvo personas que en 180 años se dieron las mañas para salvar ese patrimonio, que hace que sea el patrimonio documental más grande de América Latina después del patrimonio de México. En parte porque la administración de la Nueva España fue mucho más grande y fue un virreinato mucho más antiguo que el virreinato de Santa Fe. Pero ahora vamos a pasar a la historia triste, que es el patrimonio documental de los entes territoriales. Aquí la historia es muy distinta porque las instituciones político-administrativas de los entes territoriales en Colombia fueron muy variables y se fueron suprimiendo. Y al irse suprimiendo, pues no quedó un heredero natural de ese patrimonio documental, con lo cual se fue destruyendo, porque nadie se declaró heredero de ese patrimonio. Porque para que haya un patrimonio documental tiene que haber dos agentes, el que lo lega, porque lo produjo, y el que lo recibe y se declara heredero del patrimonio y por lo tanto lo conserva. Pero las instituciones que reemplazaron a las antiguas en los territorios no se declararon herederas y por lo tanto no los conservaron y permitieron que todos los agentes naturales de destrucción los acabaran. Con algunas excepciones que voy a mostrar. Empecemos con la historia. Los entes territoriales del virreinato o de la antigua audiencia se llamaron desde el primer día provincias. Y las provincias tuvieron funcionarios de gobierno, que fueron los gobernadores, y tuvieron unos entes más locales que se llamaron los cabildos, justicia y regimiento. Pero, como sabemos hoy en día, las provincias ya no existen. A pesar de que se crearon en el siglo XVI y tuvieron sus gobernadores, las provincias en el siglo XIX lentamente fueron destruidas. Y al destruirse, pues nadie reclamó ser el heredero de ese legado que viene desde el siglo XVI y siglo XVII. Entonces, la destrucción fue generalizada. A partir de 1855-57, el país pasó a un ordenamiento basado en estados soberanos.
Y los estados soberanos acabaron con las provincias y se empezaron por unos departamentos electorales, en alguna medida, pero los estados federales no asumieron las antiguas provincias porque su intención era extinguirlas. Entonces, los estados federales estuvieron en este mundo político colombiano 3 décadas y generaron una documentación que podemos llamar regional, porque las regiones colombianas con las cuales entramos al siglo XX son realmente las 7 regiones que fueron estados soberanos, que son Panamá, Magdalena y Bolívar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Popayán, Tolima y el Cauca, el mismo Popayán. Entonces, esos entes grandes, que son los estados soberanos, en algunos lugares lograron salvar parte del patrimonio provincial, pero en otras partes no. Y en 1886 la nueva constitución eliminó los estados federales y al año siguiente pasamos al régimen departamental, que se va a mantener con los 7 departamentos herederos de los 7 estados soberanos, pero a partir de la administración Reyes empieza una fragmentación que hoy en día hace que el país esté fragmentado en 32 departamentos, porque en el camino se quedaron las comisarías y los territorios nacionales, cuyo patrimonio tampoco nadie reclamó. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de salvamento de ese gran patrimonio territorial diferente al nacional que se generó durante los siglos XIX y XX? La estrategia que funcionó es una estrategia que en España llaman la estrategia del archivo facticio. ¿Qué es un archivo facticio? Es un archivo de hecho que está ahí en algún lugar, siempre en malas condiciones. Ya no tiene dueño, porque ya no existen ni los estados soberanos ni existen las provincias. Ya no tiene dueño, pero ahí está. Por lo tanto, es un archivo de hecho, fáctico, facticio. Y el problema es quién se va a encargar de salvar un archivo que las instituciones modernas no generaron y por lo tanto van a decir que no responden por eso porque ellos no lo generaron. Pero ese archivo, la ética de conservación le dice a muchas personas individuales que eso hay que salvarlo. Pues los archivos facticios, la mayoría de los que han sobrevivido es porque alguna universidad territorial se encargó de ellos. Y pongo ejemplos. Don José María Arboleda Llorente, un extraordinario hombre de Popayán, decidió salvar el archivo tanto de la antigua gobernación de Popayán como del Estado soberano del Cauca. Y este señor, cuando se murió, finalmente esa colección que él salvó de ser tirado al río Cauca, la Universidad del Cauca hoy es uno de los mayores repositorios regionales que han sobrevivido al día de hoy. Son profesores y estudiantes de la Universidad de Antioquia los que hicieron los mejores esfuerzos para organizar en el Palacio de la antigua gobernación de Antioquia el patrimonio documental de la antigua provincia del estado de Antioquia, con la ayuda de una Secretaría de Extensión Cultural. Es la sede de Medellín de la Universidad Nacional de Colombia que creó un laboratorio de fuentes para salvar algunos fondos patrimoniales de Antioquia y de Medellín. Fue la Universidad del Tolima la que rescató en 1979 los fondos patrimoniales municipales y judiciales que crearon el Archivo Histórico de Ibagué, que hoy en día todavía lo administra la Universidad del Tolima. Fue la UIS la que rescató y administró el Archivo Histórico Regional del Estado de Santander, que hoy en día todavía lo tiene bajo su custodia. Fue la Universidad de Nariño la que se encargó del patrimonio documental de Nariño, que inicialmente había rescatado una fundación particular. Son profesores de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia los que crearon el Archivo Regional de Boyacá en el claustro de San Agustín, gracias a la generosidad del Banco de la República que les cedió una parte del segundo piso. La única excepción importante es el Archivo Histórico del Magdalena, que hoy en día está en el antiguo Hospital de Santa Marta, porque fue uno de sus usuarios historiador, quien, cuando fue vicepresidente de la República,
quien gestionó los fondos necesarios con el apoyo del profesor de la Universidad Magdalena y lo salvó temporalmente. Y el Archivo Histórico de Bolívar, que está hoy en el Palacio de la Inquisición en Cartagena, también porque recibió el apoyo de profesores investigadores de la Universidad de Cartagena. Entonces fueron las universidades territoriales y algunas academias de historia regionales, como la de Pamplona, como la de Cúcuta, como la de Valledupar, las que desde la ética de la conservación que les daba su profesión de historiador o su afición por la historia, los que decidieron crear un archivo facticio y conservarlo hasta el día de hoy. Pero allí donde no hubo una universidad territorial que hiciera eso, pues no existen. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Por ejemplo, no hubo nadie en La Guajira ni en el Chocó que hiciera esto. Por lo tanto, allí fue destruido todo el patrimonio documental de esas regiones. Entonces, la buena práctica de conservación de los patrimonios documentales de las regiones es porque le hicieron las universidades territoriales animados por una ética de conservación interesados en salvarlos como fuentes para las investigaciones y crearon archivos facticios que hoy en día administran ellas o lo administran algunas academias de historia, a veces con la ayuda, a veces sin la ayuda de los entes modernos de la administración pública, como son las alcaldías y los consejos municipales. Esta es una práctica que históricamente se dio, que nadie la planeó, que nadie la coordinó nacionalmente y que el Banco de la República ayudó a hacerlo, como voy a contarles más adelante. Y esto sucedió antes de la Ley General de Archivos del año 2000, que creó un flujo distinto para lo que viene, pero no para lo que estaba en el pasado. Voy a pasar ahora a examinar la parte más dolorosa, que son los patrimonios documentales de los entes locales que hoy en día llamamos municipios. Y debo decir que sí, históricamente fue muy difícil conservar el patrimonio documental de las 7 entidades departamentales que heredaron los patrimonios documentales de las 3 décadas de funcionamiento de los 7 estados soberanos que existieron entre 1855 y 1886 y que hoy sabemos que son 32 entidades. Fue muy difícil salvar esos 7 grandes patrimonios territoriales. ¿Qué vamos a decir de las 1122 entidades administrativas locales que hoy existen en el territorio colombiano? Lo que podemos decir básicamente es que sí, esta sí es una historia de larga duración, de destrucción sistemática del patrimonio documental de las localidades. Y empecemos a contar a grandes pinceladas esta triste historia. Durante 300 años, la Real Audiencia tuvo bajo su jurisdicción más o menos 20 ciudades y 10 villas indianas que funcionaron entre los siglos XVI, XVII y XVIII y llegaron a la independencia. Lo que quiere decir que deberíamos haber tenido 30 grandes archivos locales en Colombia. Pero la mala noticia es que de esos 30 que debiéramos tener, solamente se han conservado 7, que son los archivos antiguos de las ciudades indianas o villas indianas de Tunja, Popayán, Santa Fe de Antioquia, Cali, Buga, Pasto, Ibagué y la villa de Medellín. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás grandes ciudades antiguas con jurisdicciones grandes de gobernación se perdió. ¿Y por qué sabemos que se perdió? Porque no están los libros de cabildo que tuvo que haber tenido esa entidad local que fue el Cabildo, Justicia y Regimiento. Por ejemplo, aquí en el oriente de Colombia no encontramos ni un libro de cabildo ni en Villa del Rosario, ni en la villa de San José de Cúcuta, ni en Pamplona, ni en Vélez, ni en Socorro, ni en San Gil, ni en Girón. Muy poquito. De modo que apenas quedan 7 ciudades que podemos decir que los tienen por lo menos para el siglo XVIII, no más.
Ahora, las demás localidades, la mayoría en Colombia, empezaron por ser parroquias, que luego se van a volver distritos parroquiales en la República. Pero solamente nos quedan los residuos de los libros sacramentales. Pues las otras series que debía tener un archivo parroquial han desaparecido. Y hay casos dramáticos. Los archivos de Cartagena de Indias, ciudad del siglo XVI, fueron tirados al mar. Los archivos capitulares de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde funcionaba la Real Audiencia, desaparecieron en el incendio de las galerías de Arrubla, que comenzó durante la noche del 20 de mayo de 1900. Y tenemos que los archivos de los cabildos de Vélez, Pamplona, Socorro, San Gil, Santa Marta, Salazar de las Palmas, Ocaña, Riohacha, Mariquita, Girón y otras ciudades y villas fueron destruidas. Es decir, estamos hablando que a nivel local hay una historia masiva de destrucción de patrimonios documentales. Y esa es la norma colombiana. Por lo tanto, lo máximo que un investigador puede encontrar en una localidad es papeles de la segunda mitad del siglo XIX si le va bien. ¿Qué es lo normal? Cuando un investigador quiere hacer la historia local, ¿qué es lo normal que le va a suceder? Primero se va para la parroquia a mirar los libros sacramentales. Nunca va a encontrar el expediente de dirección parroquial. Y encontrará incompletos los libros de los sacramentos, pero los otros libros sacramentales fueron destruidos. Si luego se va a mirar las notarías, va a encontrar libros de protocolos, allí donde tiene suerte. Por ejemplo, los grandes archivos notariales del país son los que tiene Vélez, Pamplona, Girón, el AGN que conserva los de Bogotá, la UIS porque conserva los de Girón y Valledupar y Bucaramanga, el Socorro, San Gil, Valledupar, Popayán, Cali, Medellín, Ocaña, Ibagué y Tuna. Ahí va a encontrar libros de protocolos notariales antiguos. Y hay que conservarlos. ¿Por qué se conservaron? Por el valor probatorio que tienen, dado que los ciudadanos tienen que acudir a ellos para pedir copias, tanto de las partidas de bautismo, matrimonio de función, como las escrituras de compraventa inmuebles. ¿Por qué los archivos parroquiales son los más conservados? Porque hubo una práctica antigua ordenada por el Concilio de Trento que ordenaba a los obispos visitarlos y revisarlos, básicamente para controlar que los párrocos no les defraudaran la cuarta parte de la masa de los diezmos que les correspondía y para poder asegurarse que se cumplieran las disposiciones del Concilio de Trento. Cuando el investigador se va a la alcaldía y al consejo de los municipios, ahí sí el panorama es de desolación, horror y espanto. No existen archivos históricos y con suerte van a encontrar archivos generales en pésimo estado de conservación. La mala práctica siempre fue dejar que la humedad los deteriorara para poder justificar la destrucción final. Hay incendios provocados en muchas épocas violentas. Es común la desidia de los funcionarios municipales. Es decir, ahí con suerte se encuentran algunos libros de acta y acuerdos de los consejos de finales del siglo XIX, pero la documentación de los alcaldes y los secretarios, siempre la norma es que uno los encuentra apenas para las últimas décadas. Y cuando el investigador se va a los despachos judiciales, los va a encontrar en algún sótano, en algún baño, paquetes de documentos amarrados en cruz en proceso de deterioro, pese a que el Consejo de la Judicatura logró hacer un gran salvamento en el país, creando archivos generales con la acción del Consejo de la Judicatura. Entonces, los archivos locales que se han conservado es porque también han tenido el apoyo de las universidades territoriales que los han manejado como archivos facticios. Y pongo los mejores ejemplos que conozco personalmente. La UIS conserva los protocolos notariales de Bucaramanga, Girón, Málaga y Aguachica. Y le salvó a Aguachica esos protocolos. Conserva además el archivo judicial del siglo XIX de Bucaramanga. La Universidad del Tolima conserva los documentos judiciales y municipales de Ibagué. La Academia de Historia de Valledupar conserva los libros de protocolos de esa ciudad. La Casa Anzoátegui, gracias al presidente Barco, conserva los protocolos de Pamplona. La Academia de Historia de Cúcuta, los protocolos de Cúcuta. La Universidad de Cauca, los protocolos de Popayán.
el Archivo Histórico del Magdalena, los protocolos de Santa Marta, y el AGN, los protocolos notariales de 10 notarías de Bogotá. La Academia de Historia de Buga, los protocolos de esa ciudad, y la Universidad del Valle, los protocolos de Cali. Es decir, la estrategia de la Universidad Territorial de salvar patrimonios regionales también ayudó a conservar patrimonios de las municipalidades. Muy bien. Como he dicho en esta charla, la Ley General de Archivos es apenas del año 2000. Vamos a cumplir 20 años con esa ley. Y solamente en los últimos 20 años la ley obliga a las instituciones públicas a crear, organizar y preservar la documentación que producen en archivos, teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos, el principio de procedencia y el orden original, pero además garantizándoles los espacios físicos para el correcto funcionamiento. Es decir, hoy en día los funcionarios públicos están sometidos a la responsabilidad de administrar y archivar los documentos que generan, pero apenas han pasado 20 años. Y aunque el AGN ha proferido muchas disposiciones administrativas contra entidades que no cumplen la ley, todavía se siguen destruyendo. Ahora, el futuro puede ser halagüeño si se aplica ampliamente la Ley General de Archivos, pero los problemas del historiador son los problemas con los fondos históricos acumulados y sobre todo con las entidades territoriales que fueron suprimidas, porque al momento de suprimirlas, a veces no se dice al momento de la liquidación quién es el actor que lo va a tener que administrar. Y si son archivos de la nación, el problema va a ser de la AGN. Cuando le dicen un día a la AGN, le han dicho, mire, vamos a eliminar 7 bancos de la nación colombiana. Usted queda encargado de esos patrimonios. Y no se habían creado todavía los archivos históricos de esos bancos. Un día le dicen, vamos a suprimir el DAS en Colombia. Y usted tiene que responder por la custodia de esa documentación de una institución suprimida que todavía no ha creado archivos históricos y que tiene problemas judiciales inmensos. Y a la AGN le dijeron, usted tiene que ser responsable de la custodia, pero no los puede consultar, porque eso es función de otra entidad del Estado. Entonces, el AGN también ha tenido muchos problemas con archivos facticios que le entregaron cuando una institución de la nación fue suprimida. Ahora, sabemos que regionalmente los archivos facticios creados por las universidades territoriales con el apoyo del Banco de la República fueron la solución para rescatarlos y conservarlos. Y así lo reconoció la Ley General de Archivos en el artículo 14, cuando permite a las instituciones públicas contratar, entre comillas, con otras entidades la custodia, la administración de archivos históricos, cuando esas instituciones fueran de reconocida solvencia académica e idoneidad. Pero en la vida real, esa contratación es casi que ustedes pongan la plata. No solamente lo tienen que saber rescatar, sino que ustedes tienen que gastar, tienen que sufragar los fondos, porque esos contratos no se han visto. Entonces, los archivos facticios fueron la mejor práctica y fueron la estrategia de rescate, pero nacieron de situaciones de emergencia. Y fue posible porque hubo una ética de conservación patrimonial en académicos y profesores de universidades territoriales que de algún modo lograron salvar eso con algunos convenios interadministrativos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que alcaldes, gobernadores, notarios y tribunales superiores se quitaron de encima la responsabilidad de fondos históricos que tenían en los sótanos de sus instalaciones, transfiriendo la administración a academias, universidades a título gratuito, aunque muchas veces dieron el local, como el caso de Ibagué, Valledupar, Ocaña y Cúcuta. Con el paso del tiempo, han sido las universidades y las academias quienes han corrido con los costos de esa administración delegada, que es mínimo en el caso de las universidades, pero oneroso en el caso de algunas academias, por ejemplo la de Valledupar, que acumuló un pasivo pensional que ya no puede pagar. Solamente la UIS ha cobrado a la administración de fondos notariales porque deriva algunos ingresos por el servicio de expedición de copias, pero los demás no. Entonces, la estrategia de archivos facticios recibido por convenio interadministrativo
tiene sus limitaciones. Y el camino señalado por la ley de archivos tiene que ver es con el futuro, no con lo que venía de los siglos anteriores. Muy bien. Cuando uno hace una historia de la recuperación del patrimonio documental de las regiones colombianas y de las localidades, siempre en esta historia hay que incluir al Banco de la República, porque sus áreas culturales estuvieron presentes en buena parte de los esfuerzos que he mencionado. En Bucaramanga, el banco experimentó dos caminos posibles. El primero fue encargarse directamente del salvamento y el segundo fue delegarlo por contrato a una universidad territorial. Cuando se incendió el Gran Archivo de Santander, que estaba en el Palacio Municipal de Girón, y se puso en riesgo un gran patrimonio regional, el Banco de la República entró como socio a la Corporación Luis Piró de la Croix, acompañado por la empresa Terpel y la Gobernación de Santander. Y el Banco de la República directamente rescató y restauró un patrimonio que estuvo a punto de desaparecer. Pero ese experimento, que duró unos 3 años, pronto le mostró al banco que ese camino de coadministración directa no era sostenible en el tiempo. Y a esa misma conclusión llegó la empresa Terpel. Incluso en los buenos tiempos archivísticos que corrieron bajo la administración Barco. Y la corporación Luis Piró de la Croix terminó disolviéndose. En ese momento que se disolvió, entonces el Banco de la República experimentó la segunda experiencia y fue hacer un convenio interadministrativo con la UIS para administrar ese gran patrimonio facticio santanderiano, y con un contrato de 3 años el banco financió los trabajos de restauración, descripción y microfilmación, que le dio al banco 4 copias microfilmadas de todo ese archivo, que hoy en día están a disposición de la biblioteca del banco. Y una vez que el contrato terminó, la UIS se encargó de todo y el banco se quitó toda esa responsabilidad. Pero las áreas culturales del Banco de la República contribuyeron a los trabajos de inventario, catalogación y copiado de los archivos regionales en Pasto, Popayán, Medellín, Ibagué, Santa Marta, Cartagena, Montería, Bogotá, Pereira y otras ciudades. E incluso el banco se ha hecho cargo de fondos patrimoniales producidos por investigadores sociales, como lo ejemplifica el caso del área cultural de Montería y la propia Biblioteca Luis Ángel Arango. Es decir, la función histórica del Banco de la República, que incluso tiene una fundación especializada para la conservación y la restauración del patrimonio cultural, se basa en una ética del cuidado del patrimonio documental de una nación, independientemente de los costos que genera su administración. La experiencia del Banco de la República fue tan buena que el Banco Central del Ecuador siguió este ejemplo mucho tiempo. Es decir, el banco entiende que por sí mismo el patrimonio documental es un bien valioso, no solo en su avalúo monetario, sino en su valor cultural. Y entiende que las naciones que han aspirado a la grandeza económica y política también aspiran a la grandeza de su patrimonio documental, que se conserva en sus archivos y en sus bibliotecas. Los ejemplos son fáciles de enumerar para un bibliotecario. Si uno piensa en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, de San Petersburgo, de Alejandría, París, Madrid, Viena, el Vaticano, México y un largo etcétera. El Banco de la República tiene una red de bibliotecas en todo el país, y la Biblioteca Luis Ángel Arango es parte fundamental del patrimonio documental de la nación, pues no solamente custodia patrimonio bibliográfico, sino también archivístico, porque durante muchas décadas ha adquirido colecciones manuscritas privadas y dispone de una sala especializada para su administración. Así como las universidades de los Estados Unidos tienen bibliotecas que han adquirido fondos manuscritos en todo el mundo, la carrera de historia de la UIS acaba de ser acreditada hace un mes, nuevamente por 8 años, gracias a que pudo mostrar a los pares evaluadores el Archivo Histórico Regional de Santander, que es una dependencia de la Escuela de Historia. En esta perspectiva, finalizo esta charla examinando el último caso que involucró a un archivo facticio muy importante de una región colombiana y al Banco de la República, y me refiero al Archivo Histórico del Magdalena, que hoy en día está en el segundo piso del antiguo Hospital de Santa Marta, donde se hicieron unas obras importantes de adecuación y restauración del edificio durante los tiempos de la vicepresidencia de Gustavo Pell. Pero
aunque el esfuerzo fue muy importante para darle un espacio distinto donde siempre estuvo arruinado muchos tiempos, se equivocaron en el edificio porque está muy cerca al mar y porque no tuvo durante mucho tiempo condiciones para protegerlo del clima de Santa Marta, es decir, la luminosidad tan intensa, la humedad. Solamente en el último año, con la presión de la AGN, se le puso aire acondicionado a la parte notarial de Santa Marta, que es un archivo muy importante, y a la parte del Estado del Magdalena y de Santa Marta. Y hoy en día es el patrimonio documental de tipo patrimonial más importante de la costa Caribe, en ausencia de toda la destrucción. Por lo tanto, esto involucra a todos los que nos interesa el patrimonio. Siempre estamos encima de ese archivo porque es lo que queda. Y la antigua gobernación del Magdalena iba prácticamente hasta más allá de Ocaña, porque Ocaña perteneció a esa gobernación Santa Marta, llega hasta la frontera con Venezuela. Y todo investigador sabe que ahí está un gran patrimonio que fue lo que quedó. Hoy en día tenemos un problema, como lo ha reconocido el propio Gustavo Bell, los científicos sociales que viven en Santa Marta y los funcionarios de la AGN que lo visitan cada año. Esta sede es una solución temporal para el más importante patrimonio del Caribe colombiano. Es decir, hay que cambiarlo de lugar, a donde tenga mejores condiciones climáticas y mayor posibilidad de no solamente de salvarlo, sino darlo a la consulta. Ese es un reto que tenemos todos. Una opción que se ha presentado es que se traslada a la Universidad del Magdalena, que no tiene ningún obstáculo legal porque el gobernador del Magdalena preside el Consejo Superior de esa universidad y es hoy en día quien maneja a los funcionarios de la Secretaría de Cultura que lo están administrando. Por lo tanto, legalmente está en manos de una sola persona, el gobernador del Magdalena. Pero el rector de la Universidad del Magdalena dice que lo recibe si le fabrican un edificio. Es profeso y a propósito para ese archivo. Como yo ya soy un viejo y conozco mi país, sé que decir eso en la costa es decir no se puede. Y conozco el caso de la Universidad del Tolima para mostrar que no se puede. Cuando la Universidad del Tolima fabricó el gran edificio de su biblioteca universitaria, no le dio espacio al Archivo Histórico de Ibagué, a pesar de que lo administra. ¿Qué diremos de una universidad que ni siquiera tiene un archivo, un edificio nuevo para archivo? Ese es una opción que para la costa quiere decir no hay nada que hacer. Hay una segunda opción para ese gran patrimonio regional que la presentó un historiador que dirige la sede del Banco de la República en Santa Marta, el doctor Joaquín Viloria de la Hoz. Dado que la tesorería del banco se suprimió en esa ciudad, las antiguas bóvedas están listas para recibir el Archivo Histórico del Magdalena. Y como este edificio hoy en día es básicamente una biblioteca de la red del banco, pues tiene el personal idóneo para administrar técnicamente este archivo y ponerle al servicio de los investigadores, como hace la Universidad de Arango. Voy a cerrar con unas conclusiones. He tratado de sostener que la nación es un ente político y jurídico que genera y conserva un patrimonio documental para fines probatorios de los derechos de los ciudadanos y para servir las actividades de investigación de todas las ciencias de la sociedad. Dada su mayor importancia y cantidad de funcionarios a su servicio, bajo la conducción de la AGN, las entidades nacionales han empeñado esfuerzos para resolver todos los problemas del ciclo vital de la documentación que producen y de la conservación de los residuos que evalúan como históricos. Muy bien por la nación colombiana. Pero, por el contrario, he sostenido que los departamentos y los municipios han perdido la mayor parte de sus patrimonios documentales por varias razones. Primero, porque no se ha cultivado una ética de la conservación patrimonial en sus hombres de la inteligencia regional. Dos, no ha habido una perspectiva histórica de qué significa la conservación del patrimonio documental. Tres, los entes político-administrativos regionales no duran mucho y al extinguirse tan rápido, quien lo reemplaza no asume el cuidado de un patrimonio que ellos no generaron. Cuatro, los mejores funcionarios públicos están en Bogotá y en las regiones no es bueno conseguir funcionarios públicos de alta calidad.
Tenemos además otro problema, las disputas partidistas y la tardía difusión del conocimiento y de la profesión archivística en Colombia. Entonces, esa pobreza documental de los patrimonios regionales se corresponde con la pobreza o riqueza de sus sociedades. Basta comparar los patrimonios documentales actuales de Popayán o de Antioquia con los del Chocó, el Huila, la Guajira, para uno darse cuenta que hay una correspondencia directa. Pero también algunos patrimonios documentales territoriales se han salvado porque llegaron a este mundo personalidades excepcionales que desde la iniciativa privada se dieron a la manera, se dieron el modo de salvarlas. Y solamente puedo mencionar los nombres de esos próceres, que son José María Arboleda Llorente, el coronel Anselmo Pineda, Roberto Suárez Lacroix, Juan Bautista Pérez y Soto, Enrique Ortega Ricaute, Horacio Rodríguez Plata, Moisés Álvarez Marín, Carlos Villarreal y Dora María Chamorro, Gustavo Bell y, por encima de todos, el presidente Virgilio Barco Vargas. La estrategia de rescate del patrimonio documental ha pasado por la creación de archivos en academias de historia y en universidades territoriales, con las limitaciones de esa estrategia y con las bondades que tuvo esa buena práctica. Con esos antecedentes, la recuperación del archivo histórico de Magdalena, que hoy está en problemas en el antiguo hospital, tiene su mejor estrategia en manos de la unión de propósitos de los directivos del Banco de la República, de su biblioteca de Santa Marta y del gobernante de esa región. Yo creo que como archivo facticio es posible convertirlo en una colección documental de valor patrimonial de la red de bibliotecas del Banco de la República, siempre y cuando exista la voluntad política y la inteligencia documental, porque son patrimonios facticios de instituciones que ya no existen y nadie las va a reclamar. Y con eso creo que he hecho lo suficiente para atender todas las preguntas que los funcionarios del banco o los interesados en patrimonios regionales me puedan formular desde mi experiencia larga en salvamento y rescate de patrimonios de algunos territorios de nuestro país. Y muchas gracias por su atención.